Madre soltera de 23 años de edad. Es trabajadora sexual. A su vez, como antecedentes patológicos, alerta el consumo de 5 cajetillas de cigarro al día, el consumo de marihuana una vez al mes, toma desde los 12 años, antecedentes familiares, padre y madre fallecidos por infarto agudo del miocardio. A su vez, tuvo 4 gestaciones, un aborto, 2 cesáreas y ningún parto natural. Usa un método anticonceptivo de Propovera hace 5 años. Su última dosis fue hace 4 meses. María acude al centro de salud Alto San Pedro al presentar sangrado vaginal tras caída de gradas con una evolución de 7 días, acompañado de astenia, adinamia, vómitos intermitentes y dolor intermitente en el brazo derecho. Hola, mi nombre es Camilo, soy parte del equipo Leven y voy a hablarte acerca de la TEA Comprendo de IPS. El día de hoy te voy a explicar acerca de lo que es la recepción de una llamada de emergencia. En primer lugar, tenemos que contestar y preguntar con quién hablamos. Segundo a ello, debemos preguntar cuál fue la emergencia. Seguido a eso, tenemos que empezar con las otras preguntas. ¿Cómo ocurrió? ¿A qué hora ocurrió? ¿Y cuántas personas son las involucradas? Para de esta manera saber a cuánto personal enviar a escena. Una vez que sabemos cuál es la emergencia a la que vamos a abordar, alistamos nuestro equipo de protección personal, el cual como mínimo debemos incluir un par de guantes de procedimiento, de nitrilo en este caso, y también un barbijo en perfecta calidad, para así tener una barrera de seguridad o de bioseguridad de manera eficiente. Una vez que tenemos nuestro equipo de protección personal, tenemos que listar el equipo médico. En este caso, tenemos una paciente que sufrió un traumatismo. Tenemos que llevar equipo de trauma, lo cual incluye inmovilizadores, tanto de extremidades como puede ser también de cuello o, si en caso sea necesario, un chaleco de extricación para poder retirar a la persona sin que sufra lesiones en la pelvis. Al llegar a escena debemos transportarnos de modo seguro, con pasos largos y seguros y firmes a la vez. No tenemos que correr hacia la escena porque en vez de ser una persona la accidentada podemos ser dos, y recordemos que en este caso somos las únicas personas que estamos capacitadas para poder salvar una vida. Mi nombre es Diana Morales, hoy voy a hablar sobre la TEA Comprendo de IPS. Llegando a escena debemos de abordar la evaluación de escena. Posterior a la evaluación primaria, en la que debemos de revisar los signos vitales y que estos sean estables. La paciente tiene un peso de 54 kilogramos, una talla de 1,61 metros, una presión arterial de 110 sobre 60 milímetros de mercurio, el cual puede estar relacionado con una hipotensión leve. Una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, el cual está normal, pero está a un límite inferior. Una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto. Una temperatura de 39 grados que está en un rango febril. Continuando con la secundaria, donde haremos la búsqueda de lesiones en el cuerpo posterior al traslado. Comprendo de anatomía relacionada con los brazos de María. Bueno, María presenta una dolor intermitente unilateral en los brazos, antebrazo derecho, que ponemos la anatomía de superficie clínica y descriptiva para que nos ubiquemos mejor. Igual el antebrazo derecho está ubicado en el esqueleto apendicular, más caudal de que cefálico, en los lados derechos de un plano sagital, que se relaciona con la eje transversal con los movimientos de extensión y flexión. Y hablamos de lo plano coronal para sus caras anteriores y posteriores. El antebrazo presenta dos huesos. Bueno, radio en cúbito, que son huesos largos, y se relaciona con las articulaciones radio cubital, húmero radial, húmero cubital y radio carpiana. María podría haber caído girando en su propio eje de tres maneras: cúbito dorsal, de cúbito ventral y de cúbito lateral derecha. Muchas gracias. Yo soy Sebastián y voy a continuar con la TEA Comprendo de anatomía, enfocando en los músculos del antebrazo. Los músculos del antebrazo están divididos en tres compartimientos: el compartimiento anterior, posterior y lateral. El compartimiento anterior está dividido en cuatro planos. En el primer plano encontramos el pronador redondo, el palmar largo, el flexor radial del carpo y el flexor cubital del carpo. En el segundo plano encontramos el flexor superficial de los dedos. En el plano 3 encontramos el flexor largo del pulgar y el flexor profundo de los dedos. En el cuarto plano, el pronador cuadrado. El compartimiento posterior contiene 8 músculos divididos en dos planos. En el plano superficial encontramos el extensor común de los dedos, el extensor cubital del carpo y el extensor del meñique y el anconio. En el plano profundo, el extensor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el abductor del pulgar y el extensor del índice.
En el compartimiento lateral encontramos 4 músculos: el supinador largo o el brachioradial, el supinador corto, el extensor radial largo y corto del carpo. Gracias. Buenas tardes, yo soy Ian y luego voy a dar seguimiento a la TEA Compreendo de Anatomía, hablando más específicamente sobre las vascularizaciones que son divididas en 2 partes. Tenemos las arterias y tenemos sus venas. Empezamos por las arterias. Tenemos la arteria radial y la arteria cubital, que son las ramas de la arteria braquial, y no solo esto, como también tenemos las arterias interóseas, tanto anteriores como posteriores. Tanto anteriores como posteriores. También tenemos las venas, que son divididas en 8 tipos de venas. Tenemos las venas braquiales, venas cefálicas, venas interóseas posteriores y anteriores. Tenemos la vena mediana. Mi nombre es Patrick, seguimos con lo que debería ser el nervio. El principal nervio es el nervio mediano, que está formado por 2 raíces, una lateral y otra medial. Esta es la misma que va a dar origen al nervio musculocutáneo. Tenemos igual algunas afecciones del nervio cubital, que va a nacer del fascículo lateral, y además tenemos un compromiso de lo que vendría a ser el nervio radial, que es la continuación del fascículo posterior del plexo braquial. Y tenemos que tener en cuenta que estas ramas van a originarse de la cervical 5, 6, 7 y 8, y la torácica primero, las 2 primeras dando a la superior, la del medio a la medial y las 2 últimas a la inferior. Buenas tardes, yo voy a empezar con la TEA Comprendo de Histología. Mi nombre es Angelín. Bueno, el revestimiento del tracto uterino se compone principalmente de 3 capas, siendo esta la capa más interna del endometrio. Esta capa está formada por un epitelio cilíndrico simple, que consiste en células cilíndricas dispuestas en una sola capa, una lámina propia subyacente de tejido conectivo que proporciona soporte y nutrición al epitelio. El miometrio, que es la capa media más gruesa y compuesta por músculo liso, que se encarga de producir contracciones durante el parto y la menstruación, facilitando así el proceso de expulsión del feto o la descamación del endometrio. El perimetrio es la capa más externa, está formada por tejido conectivo y mesotelio. Una capa de epitelio que recubre superficies serosas. Bueno, esta capa está conectada al peritoneo, la membrana que recubre la cavidad abdominal, y actúa como una barrera protectora para el útero. Continuando sobre la TEA de histología, voy a hablar sobre la epidermis. Está compuesta por un epitelio estratificado plano queratinizado que crece continuamente y mantiene también su tamaño. Tiene 5 estratos, que es el estrato basal, estrato espinoso, estrato granuloso, estrato lúcido y estrato cróneo. También continuamos sobre la dermis. La dermis está por debajo de la epidermis, que es un tejido conjuntivo denso que imparte sostén mecánico, resistencia y espesor a la piel. La dermis se deriva del mesodermo. Ya está, listo.